por el bien de la gente, por el bien del pueblo, por el bien de la economía familiar, por el bien de la economía del país. Uno no puede ser ingrato y desearle mal a un gobierno, porque precisamente uno también tributa, uno también contribuye para el desarrollo del país. Las medidas, muchas de ellas no tienen ningún sentido, ¿verdad? Como los aranceles a las verduras y hortalizas, nunca han tenido. Ojalá que el tema digamos, de la gasolina, el tema del combustible de los 26 centavos fuera permanente, pero fueron 3 meses. La crisis no solamente en Rusia, Ucrania, no que también en Yemen, muchos ignoran los bombardeos de Arabia Saudita y los Emiratos en Yemen, que también provocan escasez de combustible en la región, porque son países productores de petróleo. Las crisis en otras zonas del planeta también están generando. Creo que las 11 medidas que se tomaron ayer en la Asamblea Legislativa, ojalá se cumplan, ¿verdad? Que no sea nada más un show mediático, porque la gente ya está cansada de propuestas y no hechos. En esa parte, nuestros diputados también respaldaron las propuestas, porque estamos conscientes de que todo lo que beneficia a nuestra gente va a ser respaldado, no hay que ser mezquino. ¿Cómo califica el caso de Catalino Miranda y todo este tema acerca del transporte? ¿Usted cree que fue conforme a la ley lo que han hecho con las unidades? Es lo que precisamente ahora discutíamos en entrevista. No entiendo la situación porque agarran a Catalino Miranda supuestamente por resistirse a la detención, por entorpecer el libre tránsito, otros lo acusan de otra cosa. Pero ¿qué tiene que ver eso con que le quiten las unidades? Entonces no hay claridad. El mismo abogado lo ha mencionado. Ahora, son ellos los que tienen que dar respuesta pues, a la situación, tanto la Fiscalía como la Defensa. Pero en el caso de haberle quitado las unidades, tanto la Ruta 42 como la 152, ¿qué tiene que ver con la detención de Catalino Miranda? Tienen que explicarle a la gente qué está pasando de verdad. Ahora, en las medidas, porque tiene que ver con esto, hablan de inspeccionar los precios. Eso no tiene que ser medida, eso es obligación del Estado, obligación todos los días de estar viendo los precios. Ojalá que se mejore el tema de la Defensoría del Consumidor y se pongan buenos inspectores, porque el tema de la comida está por los aires. En todos los pueblitos, ¿quién inspecciona? No inspecciona a nadie. Siempre en la zona metropolitana se da todo. Pero hoy, por ejemplo, me escribe alguien desde un municipio de allá de Aguachapán y me dice, durante la pandemia le subieron el precio al pick-up a 75 centavos. Se entendía porque eran menos pasajeros. Pero ahora que termina casi la pandemia y hoy la gente va como sardina, el precio no regresa a 50, se mantiene en 75. ¿Quién regula eso? Entonces, creo que al gobierno le falta más planificación, más personal capacitado, no solamente un show. Yo les decía ahora que venía de Quesaltepeque para la entrevista. Desde la zona del redondel de integración para arriba se hacen 3 líneas. ¿Qué es lo que hace la policía? Se pone a poner multas en lugar de regular el tráfico. Es decir, le interesa más el dinero que la gente llegue temprano a sus trabajos o a sus hogares. Falta empatía y eso es lo que necesita, diálogo. Se necesita más tolerancia. Por eso las medidas tienen que ir acompañadas de otras medidas. Por ejemplo, ahí no se habló de educación vial, ahí no se habló de educación del consumo, sobre cómo ahorrar más energía, sobre cómo producir energía alternativa. Aunque el gobierno dijo que hay que producir energía alternativa, ¿cuánto cuesta la energía fotovoltaica, la energía eólica? Es decir, son proyectos a largo plazo, pero vienes tú y te encuentras en nuestro país con que le expropian unidades, un inversionista extranjero no va a decir voy a llegar a El Salvador, ¡ay, me van a expropiar! Falta inteligencia a la hora de comunicar las cosas. Imagínate, todo es multa, todo es multa. Aquí lo que se necesita es regular mejor el tráfico, educar. Tú te diste cuenta el día lunes, llaman a motoristas, el gobierno, pues sí, el gobierno nunca ha manejado transporte público, llama a motoristas para paliar la situación y aparece un video donde un muchacho dice, a mí me llamaron y me dieron la unidad. ¿De quién fue culpa que le hayan entregado la unidad a alguien sin licencia? El gobierno, porque había tomado posesión de esa unidad. ¿Qué sucedió? 2 horas después le ponen una multa y bien ganada. Pero ¿quién fue el responsable? El que le entregó la unidad a este muchacho que no tenía licencia. Un accidente ya no era responsabilidad de la cooperativa, no que del gobierno. Esa es la irresponsabilidad. Por eso hay que tener diálogo permanente. Y en este sentido, para nosotros es importante destacar una cosa. Este país necesita más diálogo. Las mesas de negociaciones nunca se deben levantar, por más difícil que estén.
significa que hay que necesitar más tolerancia. Ya. Ojalá ayuden, porque realmente ya van 3 ministros de Agricultura que han fracasado, ¿verdad? Porque las políticas solamente fueron publicitarias. Yo lo puedo hablar a nombre de los gobiernos del frente cuando fui diputado. Nunca hubo escasez de alimentos. Y ahí están las estadísticas y las pueden consultar. Frijol se producían 2 veces. Nunca traíamos frijol de Nicaragua. ¿Por qué? Porque la agricultura estaba sostenible. Y no solamente se le daban los paquetes agrícolas, se le daba tecnificación. Había tilapia, había sorgo, había maíz. Hoy la gente no quiere sembrar. ¿Cuánto va a valer ahora, por ejemplo, el saco de abono? Más de $100. Y la gente dice, pues mejor no siembro. Ajá, ¿y de dónde va a traer la comida? De los países criticados como Nicaragua, que están produciendo. ¿Sabe cuánto vale una libra de queso en Nicaragua? 1.80. Pero alguien me dice, sí, pero traerlo de Nicaragua para acá también tiene un valor, por eso vale 5. Claro, los defensores del gobierno. Pero también el que se produce aquí vale 5. Es decir, es un tema de política. Es un tema no de control, es un tema de incentivo. Y en ese caso no pueden decir que no he tenido dinero. La agricultura es la base elemental de la economía. Aquí debemos de ir pensando ya en agricultura sostenible y en agroindustria. Aquí usted está viendo hoy que el tomate, como dijo alguien allí, ya se está pudriendo y lo están botando. ¿Y por qué no hay una fábrica procesadora entonces? Eso se debe de hacer, que el productor también tenga la capacidad de procesar el alimento, la naranja, el frijol, el maíz, las verduras, las frutas, porque de aquí nos viene todo enlatado de otras partes.